Vamos a continuar con nuestra clase de didáctica y en esta ocasión vamos a analizar el material que disponemos para la clase 4 y vamos a dar inicio con el aprendizaje de la lengua. Como todos sabemos, la lengua se aprende en primer lugar en la familia y comienza seguramente desde el nacimiento. Y generalmente este conocimiento inicia por los sonidos y luego pasa por una sílaba, luego se formará la palabra y con el paso de los años o del tiempo, el niño adquirirá la posibilidad de expresarse en oraciones. Según todos los datos que tenemos, durante los primeros 5 años, el niño, va a tener la oportunidad de adquirir una destreza extraordinaria de acuerdo a algunos indicadores como el entorno familiar, por ejemplo. El tipo de lenguaje que utiliza la familia le posibilitará adquirir una buena cantidad de palabras, así como relacionarlos correctamente, como vamos a ir viendo en este proceso. Es decir, que este aprendizaje de la lengua, que deriva de la capacidad que tiene el ser humano, del lenguaje, que es la capacidad para articular los sonidos y formar las palabras y aprender a su vez un idioma. Entonces, el aprendizaje de la lengua consiste en obtener una competencia lingüística. Y como vemos, lo primero que dijimos que se aprende es generalmente por imitación y dentro del entorno familiar. Entonces el primer aprendizaje es el sonido. Y esto estudiamos en la fonética, que es el estudio de los sonidos concretos de la lengua. Es decir, las vocales A, las consonantes N, los sonidos guturales como K, G y todos estos sonidos que se utilizan para articular una sílaba y luego juntar las sílabas o juntar los sonidos y articular la palabra. Es decir, que la fonética es el estudio del sonido concreto que forma parte de los elementos acústicos que conforman una palabra. Luego tenemos a la fonología, que estudia a su vez el sonido del idioma, el sonido de la lengua. Es decir, que esto es una abstracción. Y se da el caso en que yo haga una pregunta, por ejemplo, o una expresión que puede tener distintos sonidos de acuerdo a la intención que yo quiera comunicar. Como, ¿quieres venir conmigo? ¿Quieres venir conmigo? O, ¿quieres venir conmigo? Estos 3 sonidos indican 3 formas de expresión y 3 intenciones del hablante. Eso se estudia en la fonología. Es decir, que la fonética es el estudio de los sonidos concretos que conforman una lengua y la fonología es el estudio de los sonidos abstractos. Ahí entran las exclamaciones, las interrogaciones, la tonalidad que se le da a la palabra de acuerdo a la intención. Toda esta gama que facilita que nosotros podamos hacer entender por medio de estos elementos paralingüísticos la intención que queremos comunicar. Luego también tenemos la lexicografía, que es el estudio de las palabras que conforman un idioma. Hoy en día también hay que analizar el conjunto de palabras de un lenguaje virtual, por ejemplo. Entonces ya hay que ir aumentando este elemento artificial que utilizamos en el lenguaje.
Por otro lado, tenemos la morfología, que es el estudio de la estructura interna de las palabras y las que nos facilitan adecuarlas para que nosotros podamos emitir un mensaje correctamente elaborado. Como por ejemplo decir casas grandes y barco pequeño. Concordamos los números y los géneros en este caso. Entonces las palabras tienen esa variación internamente para que nos demuestre que es femenino y que es masculino, que es singular y es plural. Así pasamos a modificar de acuerdo a la morfología para expresar el modo, el tiempo y todas estas variaciones que podemos expresar con el lenguaje. Y por último, abarcando todo esto, tenemos a la sintaxis, que es el estudio de la función de la palabra dentro de la oración o en la unidad de comunicación. En este caso estamos viendo cómo nosotros podemos unir y seleccionar las palabras para construir un sentido apropiado. Entonces, si nosotros analizamos la expresión, por ejemplo, yo leo un libro, nosotros vemos que está correctamente expresado porque el verbo leo selecciona al objeto libro. Pero si yo digo leo una piedra, vamos a tener una oración correcta, pero no tiene sentido porque el verbo leo no selecciona al objeto piedra. Entonces, estos son los elementos que vamos estudiando y que se va aprendiendo en este aprendizaje de la competencia lingüística o la capacidad lingüística, sin que nos demos cuenta, porque eso es intrínseco al aprendizaje de la lengua. Entonces, este proceso va y cuando esto se realiza en la institución, como en la escuela, por ejemplo, donde perfeccionamos el lenguaje adquirido en la casa y aumentamos la capacidad lexicográfica y sintáctica, entonces ingresamos en la competencia comunicativa. Esta competencia comunicativa es la capacidad que tenemos de adecuarnos al contexto en el que podemos expresarnos utilizando todos estos elementos que tenemos y los conocimientos o competencias lingüísticas y pragmáticas respectivamente. Es decir, que yo puedo utilizar las funciones del lenguaje de acuerdo a lo que yo deseo comunicar y de modo tal que el que me escucha o el interlocutor pueda a su vez comprender lo que yo voy a decir, porque voy a tener esa capacidad para adecuar mi lenguaje o mi expresión o el enunciado al nivel y a la capacidad o competencia que va a tener mi interlocutor. Luego tenemos la capacidad lingüística, que es la capacidad de conocer y manejar bien la lexicografía, la sintaxis y todas las reglas que se manejan en una lengua para tener una comunicación eficiente. Y a estas también se suma la capacidad pragmática. Aquí ya, como hemos visto en el video anterior o en la clase anterior, la pragmática es el estudio del uso concreto de la lengua por parte de un usuario y de la comprensión que tiene de ella aquel que escucha o lee el comunicado que se le expresa. Y tiene tres elementos fundamentales: la locución, la ilocución y la perlocución, en donde la locución es el acto de hablar, el hecho de emitir un enunciado o enviar un mensaje, mientras que la ilocución es la intención que tiene ese mensaje. Es decir, en la ilocución ingresa la función del lenguaje
la fonología apropiada y la intención que yo tengo sobre lo que quiero comunicarle al interlocutor. Y la perlocución es la forma en que el interlocutor comprende. Y es el conjunto de competencias que un poco más adelante vamos a desarrollar más detenidamente, que se refieren a la competencia comunicativa. En este extenso material que tienen para leer, estoy tomando los conceptos fundamentales para que ustedes puedan tener una buena comprensión del texto que les va a llegar como material de base para la clase 4. Por último, tenemos el lenguaje como objeto didáctico. Ustedes saben que el lenguaje no solamente es un objeto didáctico, es el objeto o la herramienta fundamental porque nosotros podemos identificarnos, podemos conocer el mundo, podemos transferir nuestro conocimiento del mundo y conservar los conocimientos del mundo para las nuevas generaciones. Y en relación a la didáctica es el vehículo por el cual el docente hace llegar todo lo necesario para que el estudiante pueda aprender. Es decir, que el lenguaje es la herramienta fundamental por la cual nosotros transferimos los conocimientos o establecemos las condiciones y las actividades necesarias que debe hacer el alumno para que pueda apropiarse de un conocimiento. Con este video y el material que les he alzado en la plataforma, creo que tendrán lo suficiente para poder comprender estos contenidos que desarrollamos en esta clase. Espero que les sea útil